Bueno, en la clase de repaso vamos a ver bien el tema de los ligamentos de la articulación del codo, que por ahí no se los dije específicamente recién. Vamos a continuar con el compartimento de los músculos del brazo. Acá estamos presentes ante una resonancia magnética corte axial que pasa a nivel de la diáfisis del húmero derecho. ¿Por qué sé que es derecho? Porque lo más pegado al cuerpo es lo interno. Lo más interno del brazo derecho es esta región. Ahí en los círculos están señalados la arteria y vena braquial junto con el nervio mediano. El círculo que se encuentra en el compartimiento braquial anterior, el círculo amarillo, corresponde al nervio musculocutáneo. En el compartimento braquial anterior principalmente está el bíceps braquial y en el sector más inferior el braquial, que no está graficado a este nivel. En el compartimento braquial posterior tenemos principalmente el músculo tríceps braquial, que es el extensor, que es el principal extensor del antebrazo. En el sector más caudal también lo va a ayudar el anconio, que es otro músculo extensor. Entre el medio de los dos se encuentra el deltoides, que no está conformado dentro de los compartimentos. Pasamos a la compartimentalización del antebrazo. Acá estamos presentes ante una resonancia magnética corte axial del antebrazo, en donde se ve el cúbito y el radio con la cortical negra. Los distintos grupos musculares están bien señalados con sus tendones respectivos, que algunos, como ustedes ya saben, los tendones se empiezan a formar a nivel del vientre muscular, por eso al ser más densos son fibras que se ven hipointensas, como acá el tendón del pronador redondo. En el compartimento antebraquial tenemos principalmente los músculos flexores, ¿sí? Tanto de los dedos como del carpo. Entre el flexor profundo de los dedos y flexor cubital del carpo nos encontramos con el nervio cubital. En el sector más profundo del compartimento antebraquial se encuentra la arteria y vena cubital con el nervio mediano. Entre el braquio radial y el pronador redondo pasa la arteria y vena radial con el ramo superficial del nervio radial. En el sector posterior, antebraquial posterior, se encuentra entre el extensor del meñique y el supinador la rama profunda del nervio radial. Después están indicados los distintos vientres musculares con sus nombres. Y acá está el compartimento lateral o posterolateral con los extensores corto y largo del carpo. Y en las diapositivas siguientes están bien graficados los distintos músculos del antebrazo en los distintos compartimentos. Esta imagen es una corte axial también de una resonancia magnética, donde se ve el cúbito y el radio unidos por la membrana interósea, que se ve bien oscurita, hipointensa, ya que estamos hablando de resonancia, y graficados en los círculos verdes se encuentra la arteria y vena radial con el nervio radial y la arteria y nervio cubital. Acá tienen las distintas referencias y los grupos musculares. La forma de simplificarlo
En el epicóndilo medial se insertan estos grupos muscular que principalmente se encargan de la flexión de la muñeca sobre el antebrazo. También tenemos el pronador redondo, que lo vamos a ver en la filmina siguiente. Recuerden los movimientos de pronosupinación que caracterizan a la muñeca y al antebrazo. La pronación es cuando la cara dorsal de la muñeca es anterior. Pronación, dar propina. Acuérdense de cuando dejan algo en una mesa, por ejemplo, ese es el movimiento de pronación. Supinación es lo contrario. Ustedes están suplicando. La palma de la mano es anterior o superior si tienen el brazo flexionado. En esta filmina están puestos en los músculos del compartimento posterior, los que principalmente se insertan en el epicóndilo lateral, y los del compartimento posterolateral o compartimento lateral, que también hay algunos que se insertan en el epicóndilo lateral. Este es un esquema del Netter, que es un libro que amo profundamente y es muy bueno para ubicarse anatómicamente al hablar de los distintos músculos. Estas son vistas posteriores. Esta imagen la pueden conseguir en cualquier lado, pero me gusta mucho porque está muy graficado cómo están dispuestos los músculos en distintas capas en profundidad. Vamos a pasar a la articulación de la muñeca. Como les había comentado antes, los movimientos de pronosupinación se pueden hacer gracias a la articulación radiocubital, proximal y distal. Ambas son del tipo trocoide. En la articulación radiocubital proximal, la parte de la cavidad la tiene el cúbito. En la parte distal, que es en la muñeca, la parte de la cavidad la tiene el radio. El radio es mucho más voluminoso en el sector distal que el cúbito. Ambos tienen una apófisis estiloides y lo que funciona como cóndilo es el sector distal de la epífisis cubital. Esta imagen que está señalada es una radiografía de muñeca de frente, donde se ven las distintas estructuras que componen, los distintos huesos que componen el carpo. Estos huesos se disponen en dos líneas, una línea proximal y una línea distal. ¿Por qué está este esquema acá? Porque este esquema está puesto en una posición anatómica. Anatómicamente, la línea proximal es la más superior. La línea distal de los huesos del carpo es la más inferior. Nosotros las imágenes generalmente las vemos de esta forma, tanto de la muñeca como de la mano, ¿sí? Pero bueno, es para que sepan que se pueden encontrar con las dos opciones. La articulación de la muñeca está conformada principalmente por el radio y el carpo, ya que el cúbito no llega a articular directamente con el carpo, sino que lo hace mediante el disco articular, que también es llamado fibrocartílago triangular. Que se localizaría ahí. Lo vamos a ver más adelante en los otros tipos de estudios. El cóndilo carpiano está formado por la primera línea. La primera línea la conforman el escafoides, semilunar y piramidal. No articula directamente con el radio, pero también en la primera línea se encuentra el pisiforme, que acá en la radiografía anteroposterior lo vemos proyectado parcialmente sobre el piramidal y el ganchoso.
Bueno, continuamos con la radiografía de frente y perfil de la muñeca. Recuerden que hablamos de radioopacidades. Lo más radioopaco es el hueso. Le siguen las estructuras musculares y luego la grasa, que es lo más radiolúcido, ¿sí? En la radiografía de frente tenemos los distintos huesos que conforman el carpo bien señalados, la primera línea y la segunda línea. Recuerden que en radiografía se nos superpone todo. En una vista antero-posterior vamos a tener en el mismo nivel el pisiformes y el piramidal. Este hueso corresponde al semilunar y escafoides. Todos ellos conforman la primera línea del carpo que articula con el radio. Esta es la apófisis estiloides del radio y esta es la apófisis estiloides del cúbito, la articulación radiocubital distal. Los distintos metacarpianos, empezando desde el primero y así sucesivamente hasta el quinto. El primer metacarpiano articula con el trapecio, después continúa la fila del carpo, trapezoide, grande y ganchoso. El ganchoso tiene la particularidad de tener el gancho, que también se puede ver acá con radiología convencional, que es esta estructura más blanca, radiopaca, que estoy señalando. En la radiografía de perfil tenemos los distintos huesos, todos superpuestos, es mucho más difícil identificarlos, pero bueno, se puede con paciencia y experiencia. El escafoides está graficado acá, el semilunar, el piramidal, el pisiforme superpuesto también, el hueso grande, el ganchoso, trapezoides también superpuestos, pero se pueden llegar a ver. Bien, pasamos a esto. Son 3 imágenes, 2 corresponden a resonancia magnética y la tercera a tomografía computada. En todas ellas estamos presentes ante un plano coronal que pasa por la articulación de la muñeca y la articulación radiocubital distal. La resonancia magnética tenemos 2 secuencias distintas, un T1 y un T2. El T2 tiene saturación de la grasa, por eso la grasa se ve negra. Nadie le va a preguntar bien qué tipo de secuencia es, sí qué tipo de estudio. Es importante diferenciar la resonancia de la tomografía. Recuerden que nos valemos de la cortical del hueso para poder hacerlo. En la resonancia es hipointensa y en la tomografía es hiperdensa, bien blanca, bien negra, tanto en esta secuencia como en esta otra. Se ve bien la articulación radiocarpiana con la primera línea del carpo, escafoide, semilunar y piramidal, como así también el disco articular interpuesto entre el cúbito y el carpo. Eso que se ve ahí hipointenso y que acá se ve hipodenso. Lo que tiene de especial esta tomografía es que se trata de una artrotomografía, en donde nosotros inyectamos contraste, en este caso estamos hablando del yodo, es un contraste positivo, lo inyectamos en la articulación. Como habitualmente no hay comunicación entre la articulación radiocubital y la radiocarpal, se pincha en esta articulación y después se pincha en esta otra articulación. Tampoco habitualmente hay una comunicación entre esta articulación y la intercarpiana, que es entre la primera línea y la segunda línea del carpo. Por ende, también se vuelve a pinchar para inyectar el contraste en esta otra articulación.